Buenas tardes para todos. Les doy la bienvenida a su sesión de clase de distribuciones de probabilidad continua. Mi nombre es Pedro Mariño y les doy la bienvenida a su clase de estadística inferencial. Vamos a comenzar con una breve introducción acerca de lo que corresponde a probabilidad. La parte de probabilidad entonces tiene un enfoque iniciando con la parte de estadística. Esta parte de estadística descriptiva ya fue revisada anteriormente con las medidas que usted observa acá. La presentación de gráfica y datos, las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de posición y distribución de frecuencias. Nuestro propósito de este día es encontrar ese punto común de la teoría de probabilidad que nos va a permitir establecer unas inferencias estadísticas mediada por unas herramientas. Estas herramientas son los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, los modelos de regresión, el diseño de experimentos y el análisis multivariado. Para efectos de esta clase, nosotros vamos a concentrarnos en la teoría de la probabilidad y cómo esta nos ayuda, y lo vamos a ver en clases posteriores, a establecer un vínculo para la inferencia estadística. Por favor, todas sus preguntas me las hacen llegar a través del chat, que estaré atento a resolverlas. Bien. Iniciamos entonces con el tema de probabilidad. El tema de probabilidad es fundamental para poder conocer cómo se distribuye esa variable. Entonces, empezaremos con un concepto de variable aleatoria y de allí encontraremos la distribución de probabilidad para determinar cómo se comporta una variable aleatoria. Para este efecto, entonces, nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio. La probabilidad son sucesos o eventos que permiten proceder situaciones relacionadas con alguna situación de la sociedad. En este ejercicio vamos a analizar cómo los asignados a una oficina se distribuyen y cómo tenemos este primer acercamiento a la teoría de la probabilidad. Entonces, para este caso, nosotros hacemos primero un breve análisis de cómo están distribuidos estos empleados en cada una de las oficinas. Para eso, pues generamos una tabla donde nos indique a nosotros una sucursal que corresponde a los asignados a la oficina A, oficina B, oficina C, oficina D, unos asignados, los nombres de cada uno de los individuos y su asignación a la oficina. Entonces, para la oficina A tenemos un dato, dos datos, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, eso significa la frecuencia absoluta. Para la oficina B tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 personas. Para la oficina C tenemos 1, 2, 3. Para la oficina D, 1, 2, 3 y 4. 4 personas. Luego de esto, entonces vamos a hacer una frecuencia relativa, que este es el primer acercamiento a la probabilidad. Entonces, la frecuencia relativa nos dice que del total de información, ¿cuánto representa este 7, este 6, este 3 y este 4? Entonces, en primera instancia, sumamos la cantidad de personas que fueron asignadas a cada una de las oficinas. En este caso, tenemos que 6 y 4, 10 y 7 y 3, 10. Entonces, tenemos que esto es 20 personas, el total de personas que fueron vinculadas a cada una de las dependencias. Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es hacer precisamente ese porcentaje. ¿Cuánto es 7 de 20?
¿Cuánto es 6 de 20? ¿Cuánto es 3 de 20? ¿Cuánto es 4 de 20? Entonces, podemos hacer uso del Excel para hacer esta operación. Haciendo uso de Excel, entonces, podemos hacer 7. Voy a agrandar aquí un poquito la página para 7, 6, 3 y 4. El total, hago mi sumatoria y me da 20. Ahora para poder hacer la partición de cada uno de estos, hago igual 7 dividido 20, fijo el número con F4. Le doy F4 para fijar el número 20, que es el que siempre voy a dividir, y eso me da 0,35. Bajo, extiendo la celda, y aquí le puedo decir que me haga una autosuma y me tiene que dar el 100%. Entonces yo ya sé que para el 7 es el 35%, para el 7 es 0,35, uy, perdón, 30, para el 6, 0,30, para el 3 es 0,15, 0,15, y para el 4 es 0,2 o 0,20. Perfecto. ¿Eso qué quiere decir? Que este 0,35 es igual, estoy haciendo este símbolo que significa semejante al 35%. Este símbolo de semejanza al 30%. Este símbolo de semejanza al 15%. Y este símbolo de semejanza al 20%. Entonces, encontramos aquí que el porcentaje de las personas que fueron asignados a la oficina A es del 35% del total de personas de la oficina. Entonces, esto me va a servir para determinar en porcentaje la participación en cada uno de los asignados a cada oficina. La frecuencia absoluta acumulada, pues lo que significa es ir acumulando cada una de las asignaciones, en este caso de la oficina, para determinar ese porcentaje, o mejor, no porcentaje, sino cantidad de individuos que fueron asignados para poder dar respuestas a determinadas preguntas. Entonces, el primer dato corresponde, voy a hacerlo en otro color para que ustedes lo noten. El primer dato corresponde al primer dato. El segundo dato es la sumatoria de este dato más este dato. 6 y 7. 13. El siguiente dato es la suma de este con este dato. 13 y 3, 16. El tercer dato, o el último dato, es la suma de este con este, que debe ser coincidente con el total de personas analizadas, en este caso 20 personas. Ahora, igual hacemos con la frecuencia relativa acumulada. Lo voy a hacer en otro color para que sea más eficiente el resultado, en amarillo. El primer dato, la frecuencia relativa, corresponde al primer dato, en este caso lo voy a poner en fracción 0,35. El siguiente dato corresponde a la sumatoria del segundo dato más este, en este caso 0,65. El tercer dato sumo con este, 0,80. Y el tercer dato, 0,20 más 0,80, pues 1. Como podemos observar, la sumatoria de todos los porcentajes de una población determinada en su participación es igual al 100%. Entonces allí tenemos un primer acercamiento de la probabilidad.
porque nosotros decimos, ¿cuál es la participación o cuál es la probabilidad de que en todas estas personas yo escoja a una persona de la oficina A? Ah, pues la probabilidad es algo que es, diríamos, total de personas que fueron para la oficina A sobre total de personas que fueron asignadas. Personas asignadas. Ah, entonces aquí ¿qué tenemos? Tenemos que esto es, ¿cuántos se fueron para la oficina A? 7 personas. ¿Cuántos son el total de asignados? 20 personas. Ah, entonces, de ese 7 sobre 20, tenemos que esto corresponde al 0,35. Ah, entonces, a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una persona de la oficina mejor, cuál es la probabilidad de encontrar una persona de la oficina A en el traslado de las personas que fueron asignadas? Pues del 35%. Entonces, aquí surge un primer acercamiento de la probabilidad donde dice que es la probabilidad de un evento X va a ser igual a los casos favorables sobre los casos totales. Y ese es el primer acercamiento que tenemos a la probabilidad. Lo podemos hacer con las frecuencias relativas. Muy bien. Ahora bien, nosotros en unos eventos tenemos entonces unos comportamientos definidos y nos permiten precisamente encontrar ese tipo de situaciones. Por ejemplo, como tirar o hacer un lanzamiento de un dado. En el dado nosotros tenemos unas asignaciones. ¿Qué podemos encontrar allí entonces? Ah, que nosotros encontramos unas asignaciones y es el número de resultados que podemos encontrar en el dado. Al dado puede salir en el número 1, puede salir en el número 2, puede salir en el número 3, en el número 4, en el número 5 y el número 6. Y por ejemplo, nosotros vamos a hacer una serie de lanzamientos para poder poder construir algún tipo de evento. Entonces, lanzamos un dado y encontramos unas frecuencias en el número de veces que salen estos resultados. Entonces, lanzamos el dado y nos salieron de 8 veces nos salió el número 1, 10 veces nos salió el número 2, 9 veces nos salió el número 3, 12 veces nos salió el número 4, 5 veces nos salió el número, perdón, 11 veces nos salió el número 5 y 10 veces nos salió el número 6. Esos resultados que toma la variable lanzar un dado, en este caso se mencionan con X, toman unos valores. Esos valores que toma esa variable son los valores de la variable lanzar el dado. Ah, entonces lanzo el dado y tengo este posible valor. Me puede salir valor 1, valor 2, valor 3, valor 4, valor 5 y valor 6. No nos van a salir otros valores. Y de acuerdo al número de lanzamientos, pues él me va a asignar una frecuencia. De estos resultados yo puedo generar unas medidas, como las que ustedes vieron en sus sesiones de estadística descriptiva. Ah, entonces, esos valores son como por ejemplo la media y la desviación estándar. Ahora bien, yo también puedo encontrar una probabilidad de cada uno de los eventos. Ah, ¿cómo lo hago? Pues, ¿cuántos son el total de resultados que pueden salir en el dado? 6 es el número total. ¿Y cuál es la probabilidad que me salga uno de los resultados que está marcado en el dado? Ah, pues si sale 1, pues la probabilidad de que salga 1 es 1 sobre 6. Casos favorables sobre casos totales. La probabilidad de que salga 2 es 1 sobre 6 porque es casos favorables sobre casos totales y así sucesivamente con cada uno de esos eventos. Entonces, nuestro propósito precisamente es conocer e identificar en este preciso momento cómo se comporta una variable aleatoria
de acuerdo a esta situación. En este caso el dado, pues obviamente tiene unos comportamientos en los que nos permite encontrar. Muy bien. Ahora bien, esa variable aleatoria, entonces tenemos dos formas de identificarla. Hay una variable aleatoria, esta es una descripción, por favor, no se asuste por esta connotación. Es importante que usted conozca cómo se identifica una variable aleatoria. Entonces, tenemos varios tipos de variables aleatorias. En este sentido, vamos a hablar de dos específicamente. Una es las discretas y otras son las continuas. ¿Cómo se comportan entonces? Antes, una variable aleatoria se identifica con una letra mayúscula en la mayoría de las veces X, Y o Z. Este simbolito significa que en qué espacio de probabilidad está y en qué sistema se mueve. Entonces dice, sea una variable X que tiene un espacio de probabilidad que se mueve en los reales, tal que para cada elemento que está constituido dentro de, tanto que para cada elemento del conjunto de los reales pertenece a los reales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y que para la variable aleatoria, un elemento de la variable aleatoria pertenece al omega, tal que la variable aleatoria tiene un cálculo siempre menor o igual a x. Entonces, cualquier elemento de este espacio muestral, de un evento cualquiera, llámese lanzar un dado, llámese verificar el número de personas que contestan una encuesta, que están asegurados, sí, etcétera, etcétera, tienen el número de hijos de una familia, entonces sí, tiene una representación, sí, en la línea recta. En este caso, nosotros, por lo menos en el conjunto de los dados, teníamos lanzar, bueno, ¿cómo lo vamos a dejar ahora? Nos da una representación matemática ya en la línea recta. Sí. Listo. Entonces aquí tienen mucha atención. Una variable aleatoria cuyos valores posibles constituyen un conjunto finito o contablemente infinito. Los valores se pueden ordenar y existen separaciones entre los valores. Números de efectos encontrados en un lote de producto, número de partidos ganados por un equipo, ausencia de gastos, ausencia de clase, gastos semanales en alimentación. Entonces yo sé que puedo representar esto de manera discreta. Esto es muy importante para nosotros, ¿por qué? Porque hay valores que se mueven de brinco en brinco. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos. Masculino con 1, femenino con 2. Aprobó la asignatura, aprobado o reprobado. Entonces vemos que hay unos términos concretos que yo puedo darle una connotación numérica, y una connotación numérica exacta, no es una aprobado, no, o medio aprobado, no es una connotación, es aprobado o no aprobado, o reprobado. Muy bien. Ahora bien, también las variables continuas, entonces una variable continua se representa con la x igual, mayúscula, es una función cuyo dominio es el espacio muestral y el rango es el conjunto, o sea, el dominio es el donde se encuentra, y el rango es el conjunto de los números reales denotado como x. Entonces aquí vemos que es un rango de conjunto de valores que puede llegar a ser positivo. Por ejemplo, aquí podemos tener la temperatura, la presión, la longitud, la corriente eléctrica, el peso. ¿Por qué? Porque son variables continuas. Una persona pesa 23 kilogramos o 0.38 gramos, y contando. No es una medida exacta. La longitud, 3.45 metros. En la presión, 25 libras, 25.8 libras de presión. Listo. Tiempo, 14.38 minutos. Listo. Entonces ven que hay una variable que es continua
y esa continuidad pues la da la fracción que nosotros podemos ver. Entonces, hay dos tipos de variables, uno que son discretas, dos que son continuas. Listo. Muy bien, lo más importante es que uno pueda identificarlas y pueda saber de qué me están hablando. Bien, ahora bien, nosotros tenemos una descripción de una variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria se mueve por un espacio de probabilidad. Vamos a ver en este ejemplo cómo funciona. Entonces, aquí nosotros tenemos el lanzamiento de un dado, ¿correcto? Entonces tenemos, o bueno, mejor, este es un lanzamiento de la sumatoria de los resultados al lanzar dos dados. Esta variable, esto aquí representa, este ejercicio representa lanzamiento de dos dados y la sumatoria de esos dos dados, de los resultados. Entonces, yo puedo lanzar un dado, digamos que este es el dado azul, tengo un dado azul y tengo un dado rojo. ¿Listo? Entonces, en el dado azul me sale 1, lancé el dado, me salió 1, y en el dado rojo me salió 1, me da 2. La sumatoria de los dos resultados me da 2, ¿correcto? Ahora, lanzo el dado azul, me da 1, y lanzo el dado rojo, me da 2. Entonces, el resultado, 3. Listo. Lanzo el dado azul y me da 2, y lanzo el dado rojo y me da 1. Listo. Entonces, igual. Entonces, esto es los valores que toma la variable aleatoria. Entonces, ¿cuál es la variable aleatoria? Llámese la variable aleatoria lanzamiento de dos dados y la suma de su resultado. Entonces, ¿cómo se llama la variable aleatoria? X. Entonces, yo tengo aquí que la variable aleatoria, lanzamiento de dos dados diferentes, ¿no? Balanceados, ¿no? Uno más pesado que el otro, ni con trampa. Entonces, lanzamiento de dos dados y la suma de sus resultados, entonces me tengo uno con el lado 1, el lado azul, el dado rojo. ¿Cómo me salen 4? ¿Cómo puedo sacar el valor de 4? ¿Cómo la variable aleatoria toma el valor de 4? Pues que me salga en el dado azul 1 y en el dado rojo 3. Que me salga en el dado azul 2 y en el dado rojo 2. Que me salga en el dado azul 3 y en el dado rojo 1. Y así voy construyendo todos los posibles resultados que puede llegarme a dar el lanzamiento de dos dados. Mire que en el dado 7, ¿cómo me salen 7? El 7 me puede salir en el dado azul 1 y en el dado rojo 6, en el dado azul 2 y en el dado rojo 5, en el dado azul 3 y en el dado rojo 4, en el dado rojo azul 4, en el dado rojo 3, en el dado azul 5, en el dado rojo 2, en el dado 6 azul, en el dado azul 6 y en el dado rojo 1. Como ustedes pueden ver, aquí es donde impacta demasiado el resultado de por qué la gente le apuesta a que salga el 7. Porque es que tiene un mayor número de veces en las que puede salir esa dupla. Mire, el 7 puede salir de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 veces. Es que el dado 6, el resultado 7 puede salir de 6 veces, mientras que nadie le apuesta al 12, porque el 12 solamente tiene una probabilidad de 1 sobre 36. ¿Por qué 36? Porque 6 del dado azul y 6 del lado rojo, pues 6 por 6, 36. Esas son las posibilidades que tengo al lanzar dos dados y sumar su resultado. Ese es el espacio total muestral, pues es 36. ¿Qué es lo importante aquí? Que usted vea que allí la probabilidad corresponde entonces al evento como tal. Lanzo los dos dados,
lanzo los dos dados y sumo el resultado. Lancé los dos dados y ¿cuál fue el resultado? Que me dieran 2. Entonces, con un solo evento yo obtengo el resultado 2. Con 2 lanzamientos yo tengo el resultado 3. Entonces, por eso estoy aquí. Total casos favorables en que sale 2, 3, pues 2 veces. Total casos favorables en que sale 4, 3 veces. Total casos favorables en el que sale 6, que sale 7, 6 veces. Sobre el total de casos, que son 36, y aquí tenemos. Esta probabilidad la podemos graficar. Y esa gráfica nos muestra esta línea, estas grafos. No son unidos, porque obviamente salta del 2 al 3, salta del 3 al 4, salta del 4 al 5, salta del 5 al 6. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 eventos. Entonces aquí están los 11 eventos. El evento de 1 sobre 36, entonces esto nos da un porcentaje. 2 sobre 36 nos da un porcentaje, 3 sobre 36. Podemos encontrar que aquí, si uniésemos algún tipo de línea, podríamos llegar a tener una curva muy semejante a esta. Y allí podemos definir entonces que eso tiene un comportamiento que tiene una forma acampanada que cumple con unas propiedades. ¿Esas propiedades cuáles son? Que las probabilidades de X tienen que ser mayores o iguales a X, a 0. Y que la sumatoria de todo esto, si sumáramos todo esto, esto tiene que ser igual a 1. Perfecto, muy bien. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Muy bien. Bueno. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. Una persona llama a su EPS a solicitar una cita médica y se pueden presentar dos cosas, o que lo atiendan, B, o que lo dejen en la línea de espera, F. Entonces, si lo atienden, la variable aleatoria toma el valor de 1, y si no lo atienden, la persona toma, la variable aleatoria toma un valor de 0. La persona pudo solicitar su cita, ¿correcto? Entonces, como por ejemplo cuando usted llena una encuesta, en una encuesta usted regularmente le escribe masculino, femenino, pero regularmente esto es muy largo para ponerse a escribir. Usted le da un código a esto, donde masculino sea 1, donde femenino sea 0. Entonces ya esa codificación a usted le permite tomar dos valores numéricos en la variable aleatoria género. Entonces la variable aleatoria género toma dos valores. El valor 1 cuando es masculino, 0 cuando es femenino. Y ya con eso podemos definir que esta es una variable aleatoria discreta. Muy bien. También podemos nosotros hacer un lanzamiento de una moneda 10 veces, donde la variable aleatoria se llama el número de casas obtenidas en los 10, número de caras, perdón, obtenidas en los 10 lanzamientos. ¿Qué quiere decir? Que mi espacio muestral está dado por dos posibilidades que toma, que salga cara o que salga sello. No salen más eventos en la moneda. ¿Y cuántas veces lo va a lanzar? Lo voy a lanzar 10 veces. Entonces, dos posibilidades elevado a la 10, porque son 10 veces que va a ser el lanzamiento, pues son las sucesiones posibles. Voy a hablar del número de caras. Una posible sucesión, ¿cuál sería? Que me saliera cara, cara, sello, 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 cara, sello, 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 cara. Entonces la variable la toma. Si sé la sucesión X, cualquier sucesión, y me piden el número de caras en esa sucesión, pues aquí tendría que el número de caras encontrado en esa sucesión fue una cara, perdón, puedo encontrar una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras. Entonces, la probabilidad allí
de encontrar caras en ese lanzamiento es de 4 sobre 10 lanzamientos que hice. ¿Listo? Y así sucesivamente con los eventos que estemos haciendo. Muy bien. Ahora bien, pero una variable aleatoria también puede tener una particularidad, y es la forma como se puede escribir. Entonces, tenemos que una variable aleatoria toma el valor de 1, 2, 3. Otra variable aleatoria, perdón, las probabilidades de esta variable aleatoria es un cuarto, un medio, un cuarto. Si usted suma esto, le debe dar exactamente 1. ¿Correcto? Entonces, bueno, aquí vamos a hacer. Un cuarto se la pueden expresar así o se la pueden expresar así. Un cuarto si x es igual a 1. Un medio si x es igual a 2. Un cuarto si x es igual a 3. Entonces, la representación de una variable aleatoria puede ser de esta forma o de esta forma. Cuando usted se encuentre con alguna representación o usted mismo esté haciendo la representación, pues puede hacerlo de esta forma o de esta forma. Ahora bien, también puede hacerlo gráficamente. ¿Cómo funciona aquí? Mire, la variable aleatoria xy toma los valores de 1, 2 y 3. Y sus probabilidades toman los valores de un cuarto y un medio. Entonces, un cuarto, recuerde que un cuarto es más pequeño que un medio. Esto es 0,5 y esto es 0,25. Entonces, listo. Cuando toma el valor de 1 es un cuarto, puntico. ¿Por qué no lo pego allá? Porque entre este y este valor no hay nada, mire, dése cuenta. Entonces, aquí lo abierto porque lo toma, aquí abierto porque lo toma, aquí abierto porque lo toma. Listo, entonces. Si yo trazara una línea muy tenue de cómo se comportaría esta variable, pues igual, sería como una forma acampanada, esperaríamos que fuera así. Entonces, es la forma gráfica de expresar las variables. Ahora bien, también nosotros podemos expresar probabilidades. Entonces, para retomar aquí, la forma de escribir o proponer o presentar o preguntar una probabilidad de una variable aleatoria que toma un determinado valor. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí en números o en lenguaje matemático? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria sea igual a 0? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor de 0? Entonces, también puedo escribir cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria tome los valores de 1 y 2. Entonces me están diciendo, ¿cuál es la probabilidad de la variable? 1 o 2. 1 o 2. 1 o 2. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que los incluya. Entonces, esto es lo mismo que escribir probabilidad de que x sea igual a 1, unión probabilidad de que x sea igual a 2. O le pueden decir probabilidad de que x tome el valor de 1 o probabilidad de que x tome el valor de 2. Entonces, la probabilidad de que x tome el valor de 1, ¿cuánto es? Un cuarto. Más, ¿por qué O? Porque la suma se identifica con unión. Más la probabilidad de que tome el valor de 2. Entonces un medio. Entonces ya sumo esto y esto. Ahora, probabilidad de que x pertenezca al intervalo. Entonces, probabilidad de que x que pertenezca al intervalo entre 3 y vaya hasta el infinito. Entonces, probabilidad de que x sea mayor o igual a 3. ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy diciendo que tome el valor de 3 y de ahí para allá lo que quiera tomar. Pero como yo no tengo más valores, pues el único valor que toma cuando toma 3, pues 4. ¿Por qué tiene que ponerle igual? Porque si le digo que sea mayor, estrictamente mayor, quiere decir que no toma el 3, sino va para el siguiente. ¿Correcto? Bien, probabilidad de que x
tome el valor de 1 y el valor de 3. Entonces, igual que lo hicimos en el anterior. Probabilidad de que X tome el valor de 1, unión, probabilidad de que X tome el valor de 3. Entonces ya vimos que probabilidad que tome el valor de 1, un cuarto. Probabilidad de que tome el valor de 3, un cuarto. Entonces por eso me da un medio. Listo. También le pueden decir a usted, probabilidad de que X se mueva entre -1, 0 y 1. Entonces probabilidad de que X tome el valor de -1. Probabilidad de que X tome el valor de 0 y probabilidad de... Perdón, vamos a ver si puede ver. Y probabilidad donde X tome el valor de 1. Entonces yo haciendo esta sumatoria de todas estas probabilidades me doy cuenta que efectivamente aquí toma el valor de 0, aquí toma el valor de 0, aquí toma el valor de un cuarto. Por eso está raro. Muy bien. Vamos ahora a ver algo muy particular que es muy importante para nosotros, que es las clases de distribución. Para esta sesión entonces vamos a conocer unas distribuciones que son los comportamientos que tiene esta gráfica. Son los comportamientos que se pueden agrupar en familias. Y esas familias corresponden a determinados comportamientos. Entonces, vamos a ver. Ahora bien, tenemos las variables aleatorias discretas. Entonces, ya vimos que allá hay unas familias que se llaman discretas y de esas discretas hay unas descripciones muy completas que son las familias. Para efectos de nuestra formación, solamente vamos a ver esta que es demasiado importante para nosotros. Ya lo van a ver ustedes. No quiere decir que las demás no las vayan a ver. Tienen unos comportamientos, pero para nosotros, para efectos del estudio que estamos realizando, vamos a ver únicamente. ¿Listo? La inferencia estadística consiste entonces en traer de una población y analizar los datos con el propósito de aprender acerca de ella. Muchas veces se tiene un conocimiento superficial de la función de masa de probabilidad o la función de densidad de probabilidad de la población. En estos casos, la función de masa o de densidad de probabilidad se aproxima mediante muchas de estas familias comunes y que tienen una forma particular en su curva. ¿Listo? Entonces, todas estas familias tienen un comportamiento que pueden tener una gráfica muy acercada a cómo se forma la campana. Muy bien. Ahora bien, dentro de cada una de estas familias, entonces tenemos algo que se denomina la función de probabilidad, que se escribe como f de x, la representación gráfica que podemos hacerlo, el valor esperado, que lo que esperaríamos que esto es semejante al promedio de la variable aleatoria, la varianza de la variable o la desviación estándar en su numérico, la función de probabilidad acumulada, que lo vimos en el ejercicio de las asignaciones de la oficina, y que corresponde a eso. Eso es particularmente lo que vamos a ver. Entonces, hay algo muy particular con la distribución binomial, y es que ella tiene unos parámetros que usted debe identificar. Entonces, aquí le he preparado lo siguiente. Una variable aleatoria con valores en el rango 0, 1 y todos los naturales, 0, 1, 3, 4, 4, se distribuye binomial con parámetro n y p. Muy importante esto, que usted reconozca que hay un parámetro que se denomina n y p, que pertenece al rango entre 0 y 1. Sí, porque ya vimos que las probabilidades se mueven
esta probabilidad se mueve entre 0 y 1. No en K hay una probabilidad de mayor de 1. Cuando le digan que la probabilidad de ganarse el chance, cómprelo, es mayor de 1, no, usted no crea que eso lo están engañando. Si su función de probabilidad está dada por, entonces ya vi que la función de probabilidad de una variable aleatoria X está definida como probabilidad de que la variable tome el valor de X. ¿Y esto qué quiere decir? La combinatoria de n combinado X de la probabilidad de éxito, vamos a decir, elevado a la X por 1 menos P de n menos X. Este 1 menos P en algunos libros y de información que usted va a encontrar se denomina Q. Y X pues se mueven los valores en los que se mueve la variable aleatoria. Listo. Esta es la notación que regularmente uno encuentra en los libros de estadística y en las demás, y le dicen, mire, es que la variable aleatoria se distribuye binomial con parámetros n y parámetro p. ¿Correcto? Ahora bien, la función de distribución es lo que estamos haciendo. Mire, la sumatoria de todos los x menores o iguales a x de la misma probabilidad de cada uno de ellos. Bien, algo muy importante es que nosotros encontremos, mire, el valor esperado para una variable aleatoria binomial tiene el valor esperado, es lo mismo que el promedio, corresponde a multiplicar n, que es el número de ensayos, por P, la probabilidad de éxito. Lo mismo la varianza. La varianza entonces dice, coja el número de ensayos, multiplíquelo por P, que es la probabilidad de éxito, y multiplíquelo por 1 menos P. Pues Q. Q es la probabilidad de fracaso. Listo. Entonces aquí encontramos cómo se distribuye esta variable. Mire que esta variable toma el valor de 0, 1, 2, 3, independiente. Cuando hagamos una variable aleatoria vamos a encontrar que esto se va a mover como de esta manera, que es una forma de campana. Bien, ¿qué características entonces es importante validar acá? Primero, las características importantes que usted debe tener. Entonces, primero, el procedimiento tiene un número fijo de ensayos, n. Entonces, lanzar una moneda 10 veces. Ya tengo un lanzamiento. Deben ser independientes. Sí, yo lanzo la moneda y no está sujeto a que el siguiente lanzamiento de la moneda no está sujeto al lanzamiento anterior ni al lanzamiento futuro. Es un lanzamiento totalmente independiente porque no está sujeto, ¿cómo se llama eso? Está de alguna manera ajustado para que se realice dependiendo de lo que salga. No es es independiente totalmente uno del otro. Los resultados de ensayo deben clasificarse en dos categorías. Sí, mire, ¿nació cara o nació sello? ¿Nació hombre o nació mujer? ¿Nació vivo o nació en fallecimiento? Listo, entonces hay dos tipos de categorías, hay un número fijo de ensayos, etcétera, etcétera. Y la probabilidad de éxito permanece igual en todos los ensayos. Sí, mire, si yo lanzo una moneda, es igual en la probabilidad cuando la lance en la 9ª vez. La probabilidad nunca va a cambiar, siempre se va a mantener la misma. Entonces, esa probabilidad es bien importante tenerla. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio para que usted vea de qué se trata y vamos a aplicar eso que ustedes ven ahí. Entonces, le damos el ejercicio. Usted está interesado en determinar si un niño en particular puede distinguir el color verde del color azul. Entonces ya me dijeron aquí
que tengo dos categorías. Que el niño tome el color verde o el color azul. Listo. Por lo tanto, usted muestra al pequeño 5 bloques. Entonces yo tengo 5 bloques. 5 bloques de madera. Muy bien. Estos son idénticos, excepto que 2 son verdes. Entonces mire lo que me están diciendo acá. Aquí me están diciendo, mire señor, usted tiene 2 categorías, pero en esas 2 categorías tiene bloques verdes, que son 5, y bloques verdes, son 2 son verdes, 2 son verdes, y azules son 3. 3 y 2, 5. Listo. Usted ordena los bloques en fila, de manera aleatoria. Entonces, aquí ordenamos los bloques en manera aleatoria. Ordenamos los bloques en manera aleatoria. Listo. Ahí están ordenados los bloques. Listo. Ahora, y le pide al niño que tome un bloque verde. Entonces yo le digo, bueno, papito, tome un bloque de esos y usted, como es el analista, determina si el niño toma un bloque de color verde o de color azul. Después de que el niño toma un bloque, usted coge el bloque, lo reordena dentro de los bloques una vez más. Y a continuación le pide al niño que tome un nuevo bloque verde. Bueno, listo. Entonces, cada vez que el niño toma un bloque, no importa el color, el niño, usted se lo entrega a usted y usted determina y va apuntando en una libreta si toma el color verde o no. Entonces, a continuación le pide al que tome el nuevo un bloque verde. Este procedimiento se repite hasta que el niño ha realizado 14. Entonces aquí ya me dijeron que es un ensayo que tiene 14 veces. Listo. Si en realidad no puede distinguir el verde del azul, ¿cuál es la probabilidad de que elija un bloque verde? Cuando menos en 11 ocasiones. Entonces me están diciendo, probabilidad de que la variable aleatoria tomar un bloque, entonces aquí yo voy a escribir, X es la variable aleatoria, tomar un bloque, de color verde. Entonces, ya sé que tomar un bloque de color verde es una probabilidad de éxito. Y tomar un bloque azul, pues será una probabilidad de fracaso. Listo. Listo. Entonces, me dicen, pero determine que es cuando menos. ¿Qué quiere decir cuando menos? Cuando menos quiere decir que sea más de eso. Entonces, ¿cómo escribo matemáticamente? Mayor. Pero me dice cuando menos. Entonces, que eso y más. Entonces, que eso. Uy, perdón, que es que la mano me tiembla un poquito. Cuando menos es que sea mayor o igual a las 11 veces que estoy manifestando. Entonces, esta es mi pregunta. La probabilidad de que tome un bloque mayor a 11 veces. Listo. Ahora bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Pero si aquí me están dando números. Entonces yo ya sé qué casos favorables sobre casos totales. Entonces, probabilidad de éxito que tome los verdes. Entonces, 2 sobre 5. Probabilidad de fracaso que tome los azules. 3 sobre 5. Muy bien. Entonces yo ya tengo aquí que 2 sobre 2 quintos, 3 quintos. ¿Listo? ¿Cómo lo hago ya? Entonces aquí, en mi hojita de observaciones, igual, 2 dividido 5, ¿cuánto me da? 3 dividido 5, ¿cuánto me da? Entonces yo ya veo que esta sumatoria me da 1. Perfecto. Entonces la probabilidad entonces está
A 2 quintos, 0,4. Para 3 quintos, 0,6. Listo, pero como eso no es lo que me están preguntando es que se hace ese ejemplo 14 veces. Ah, entonces yo me acuerdo que por allá atrás me dijeron, mire, es que para poder hacer eso, usted necesita hallar una binomial. Y para ponerse a hacer la binomial, usted tendría que hacer todo esto. El número de ensayos de cuántas veces. Ah, entonces como me dice que sea de 11 o más, entonces yo tendría que hacer la probabilidad de 11, la probabilidad de 12, la probabilidad de 13, hasta la probabilidad de 14. ¿Correcto? Ah, entonces, ¿y qué tendría que hacer para cada una de esas operaciones? Ah, pues lo que me dice la formulita, que haga la combinatoria del lanzamiento 11, 11, perdón, de 11, entonces, 14 de 2, voy a apuntarla acá. Probabilidad de que X tome el valor de X es igual a la combinatoria de n de X por P a la X por Q a la N menos X, a la 1 menos X, menos X, listo. Entonces, N es 14, ya lo tengo aquí, X es 11, listo. P a la X, entonces, P. ¿Quién es P? P es la probabilidad de éxito. Ah, entonces aquí sería 0,4. Solo voy a hacer uno y les voy a enseñar a hacer el Excel. 0,4. Hagámoslo bien, profesor, por favor. Entonces tenemos 0,4. Ah, pero entonces está mal. Es N, es 14 por X, que es 11, por X no combinado X, de P, que es probabilidad de éxito. Ah, entonces probabilidad de éxito es 0,4. Aquí hay un por. 0,4 a la X. ¿Cuánto es X? 11. Por 1 menos X. ¿Cuánto es 1 menos X? 0,6. 1 menos P. Probabilidad de fracaso. Por N menos X. N menos X es ¿cuánto? 14 menos 11. Listo. Y hago esa operación. O puedo hacerlo en Excel. ¿Cómo lo hago entonces? Vámonos para Excel. Entonces nos dicen, N es igual a 14. N, 14. E, pues ya las tengo, voy a bajarlo acá. Punto y las pego. Listo. Ahora ya bien, esto. Ahora lo que me piden que es que yo evalúe la probabilidad de que X sea mayor o igual a 11. Listo. Para eso tengo que hacerlas de 12, 13 y 14. O le puedo decir a Excel que lo haga. Solo para que ustedes lo vean, la probabilidad de que X sea igual a 11 para una binomial. Entonces, para una binomial, usted hace igual binomial distribución binomial número de éxitos. Entonces aquí yo le estoy diciendo
¿Cuántos éxitos necesito? 11. Punto y coma. ¿Cuántos ensayos va a hacer? Yo voy a hacer 14 ensayos. La probabilidad de éxito de esos ensayos, 0,4. ¿Acumulo o quiere exacto el del 11? No, dejen solo el del 11. Como con 0. Yo ya sé que la probabilidad de que salga 11, de que en el ejercicio planteado, que el niño coja 11 veces el bloque verde, es de 0,03, que eso, moviéndolo a porcentaje, Control C, voy a pegarlo como valores, como valores solamente. El porcentaje, lo convierto en porcentaje, le doy 0,32. Es el 0,32. Que el niño coja 11 bloques, que de las 14 veces que le pedimos que tome un bloque verde, la probabilidad de que tome 11 veces el bloque verde es del 0,3298%. Es una probabilidad muy bajita. Pero no nos piden eso, nos piden que sean mayores. Entonces, ¿cómo hacemos mayores? Entonces, algo muy importante que le voy a explicar acá. Présteme atención, por favor. Le están diciendo, esta es la recta numérica. Aquí vamos en el ensayo 1, aquí en el 2, aquí en el 3, aquí en el 4, aquí en el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces le están diciendo a usted, cuando nosotros vimos allá, que las probabilidades, todas estas probabilidades, ¿cuánto suman? Suman 1. Toda la probabilidad suma 1. Pero ahora nos están diciendo, la probabilidad de que tome 11 bloques o más. Entonces me están diciendo, desde aquí para acá, todas estas, 12, 13 y 14. Por eso yo dije, pues sumamos la del 11, la del 12, la del 13 y la del 14. Pero yo puedo sumar esas, pero como me dicen que son todas estas, entonces las sumo. O puedo decir, mire, le puedo decir a Excel, mire, como usted acumula todo esto, Excel hace el acumulado de todas estas, él coge todo, él puede hacer la de 1 y la de 2 y acumula. Yo le puedo decir, mire, haga la del 11 y a 1 résteme la del 11 para que me dé la del 12, 13 y 14. Entonces lo vamos a hacer. Como es mayor o igual a 11, pues le tengo que decir hasta aquí. Todas estas. Coja y haga Excel todas estas acumuladas. 1 menos todas las acumuladas, pues me dan la del 11 en adelante. ¿Qué es lo que quiero? Antes yo puedo hacer la probabilidad de los acumulados, los X, estrictamente mayores a 10, mayores o iguales a 10, menos la de 1. O 1 menos la probabilidad de todos los medios. Vamos a hacer. Le digo, Excel coja 1 menos distribución binomial. ¿Cuáles son los números de éxitos? Entonces yo necesito que me coja, ahí como él coge desde el 11 en adelante, entonces le digo que sean estrictamente mayores de 10. Número de éxitos. Todos los que sean desde el 10. 11. 10. Punto y coma.
¿Cuántos ensayos hago? Aquí le voy a poner 11, porque es igual a 11. ¿Cuántos ensayos hice? 14. ¿Cuál es la probabilidad de éxito de los ensayos? 0,4. Es el verdadero acumulo. Entonces, con función distributiva acumulativa, acumulo. Y con eso le estoy diciendo, mire, tráigame todos los valores que sean mayores o iguales a 11 en 14 ensayos y todos acumulados. Entonces aquí me da un porcentaje. Me dice que la probabilidad de encontrar que el lanzamiento de los bloques es mucho más pequeño, que de los 14 ensayos de que el niño tome el bloque verde, la probabilidad de encontrar que tome el bloque verde es de 0.068, que eso en porcentajes no, 0.06868. Entonces la probabilidad de que el niño tome 11 o más es de 0.068%. 0.06868%. Es demasiado bajita, lo que quiere decir que aparentemente el niño sí tiene un problema allí en seleccionar el tipo de bloque verde. Obviamente estas probabilidades están sujetas al número de ensayos y a lo que puedan llegar a tomar el niño. ¿Listo? Muy bien. Ahora bien, vamos a continuar con nuestra variable aleatoria continua. Para nuestra variable aleatoria continua, sí es algo muy importante igual. Nosotros entonces se caracteriza según la distribución de valores que están definidas porque conocemos su histograma de valores que permite seleccionar la distribución de la variable asociada al polígono de frecuencias. Ustedes allá en su clase de estadística observaron cómo se hacían los histogramas y cómo podíamos sacar de allí una simulación, o mejor, una posible figura que podría ser semejante a una figura campanada en la distribución de los datos. Entonces, aquí nosotros tenemos que para poder hacer esta descripción tenemos la probabilidad y que X pertenece a. Se interpreta como el porcentaje de valores de la variable aleatoria que satisfacen la condición expresada en A. Nosotros, para efectos de nuestro trabajo, vamos a ver la distribución continua, la distribución normal y la distribución exponencial. Es muy importante que ustedes pues indaguen acerca de las otras distribuciones, ya que pues allí van a encontrar una información que les puede llegar a servir en estos aspectos. Bien. La función entonces de distribución de probabilidad también viene caracterizada por la función de disticidad, una representación gráfica, que es lo que vamos a ver, el valor esperado, la varianza, la función de probabilidad, que es el f(x). Es muy importante que usted determine cómo calcular estos dos, porque eso le permite a usted conocer cómo se comporta. Recuerde que todas las distribuciones, lo más importante es revisar cuáles son los parámetros. ¿Listo? Bien, empecemos. Entonces, la variable aleatoria uniforme, una variable aleatoria se distribuye uniforme en un intervalo cerrado AB. Se distribuye uniforme con parámetros AB que pertenecen a los reales. Su función de densidad de probabilidad está dada por, mire, el valor de la variable aleatoria, un punto A, un punto B. Para poder encontrar cualquier valor, yo debo hacer esta operación. Entonces me dice que, ¿cómo encuentro A y cómo encuentro B? Pues los valores, y allí ya encuentro la función de distribución. ¿Listo? ¿Cómo se representa? Se representa como X se distribuye uniforme en el intervalo AB.
el valor esperado es la sumatoria de los dos dividido entre 2, la varianza es la resta entre b menos a elevado al cuadrado dividido 12 y la desviación estándar es pues generado por el valor de esta de la raíz cuadrada de la varianza. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para que usted lo vea. Vamos a hacerlo aquí en un ladito porque no creo que haya puesto una así. Listo. Entonces, de una oficina de atención al usuario se distribuye de manera uniforme en el intervalo 20-70, ¿qué interesa calcular? Entonces, usted ya se dio cuenta de antemano que le están diciendo un intervalo. Entonces, el intervalo, el rango de la variable se está moviendo entre A y B. ¿Cuánto vale A? Entonces le están diciendo que se mueve entre 20 y 70. En este sentido, entonces, ¿quién es A? Pues A es el menor, A el menor, y B el mayor. Listo. Perfecto. Entonces le dicen, probabilidad de que el tiempo de espera sea menor de 50 minutos. Entonces, me están diciendo, voy a hacerlo con color, probabilidad de que el tiempo de espera sea menor a 50 minutos. Profe, es que estoy en clase. Ya lo llamo. Ok, bueno, chao. Entonces, probabilidad de que X sea menor. Uy, qué pena con ustedes, señores. Probabilidad de que X sea menor estrictamente a 50 minutos. Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que para poder hallar una probabilidad de X, yo tengo que encontrar este valor. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea menor o igual a 50? Entonces, para poder hallar esta probabilidad, pues tengo que hacer esta operación. Entonces, la probabilidad de que X sea menor o igual a 50 va a ser igual a 1 sobre 70 menos 20. Esto nos da 1 sobre 50. Entonces, la probabilidad de que X sea menor a 50 es de 1 sobre 50. ¿Y cómo se calcula eso aquí en Excel? Entonces, es igual a 1 sobre 50, que eso me da 0.02. Entonces, la probabilidad 0.02. Entonces la probabilidad de que el tiempo de espera sea menor a 50 minutos es de 0.02. Pero el porcentaje, ¿cómo sería? Entonces convierto esto en porcentaje, que es del 2%. Es lo mismo que multiplicar por 100, ¿no? Listo, bien. Pero nos dicen que en el tiempo promedio de espera, pero yo ya sé qué tiempo promedio lo saco con esta formulita. Entonces muy bien. El tiempo promedio de espera va a ser igual a más B. Entonces, ¿cuánto es A más B? Ya vi que es 20 más 70. Dividido 2. Entonces esto es 90 dividido 2. Entonces yo ya sé que el tiempo promedio de espera es de 45 minutos. Ahora me dicen que el coeficiente de variación era la desviación sobre el valor medio. Entonces, el coeficiente de variación va a ser igual. ¿Cuánto me da la desviación? Entonces yo sé que para poder hallar la desviación tengo que hacer esta operación. Entonces, B menos A, 70 menos 20 sobre 2, perdón, al cuadrado,
sobre 12. Entonces, esta es la varianza. Entonces, 70 sobre 20, 70 menos 20 al cuadrado sobre 12. Entonces, yo le puedo decir 70 menos 20 al cuadrado igual a 70 menos 20 al cuadrado. Pues voy a hacer esa operación. Y ahora esta operación dividido 2. Entonces nos da 208.33. Entonces yo ya vi que la desviación 208.33. ¿Listo? Ahora bien, pero ahí no termina, porque eso hasta ahora es la varianza. Necesito sacarle raíz a eso. La raíz de la varianza, que es sigma cuadrado. Entonces, para que nos dé la varianza, entonces sí, lo voy a decir igual a la raíz de este señor. ¿Cuánto nos da? 14.43. Entonces, ya vi que esto mide 14.43. Perfecto. ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto, muy bien. El coeficiente de variación. Para entonces encontrar el coeficiente de variación, lo que tenemos que hacer entonces es hacer la resta, hacer la división. Muy bien, entonces tenemos. Es muy importante recordar que el coeficiente de variación es la desviación sobre el promedio. Entonces, aquí lo voy a hacer. El coeficiente de variación va a ser igual a la desviación sobre la media. Entonces, igual, ¿cuánto nos dio el promedio? 45. Esto se expresa en porcentaje, lo que nos da un porcentaje del 32.1%. Entonces, coeficiente de variación, 32.1%. ¿Listo? Perfecto ejercicio. Muy bien. Entonces, ya vimos la variable de aleatorio. Ahora bien, pero hay distribuciones como la normal. La distribución normal, para calcular esa función de distribución, es bien complicada porque nos pide hacer una integral definida en unos valores determinados. Nosotros no nos vamos a poner a hacer eso. Esto es solo para efectos de que conozcamos. Entonces, esto nos representa matemáticamente una distribución normal, de forma de campana, pero el resultado nos expresa que está dado en un intervalo y que corresponde al área que se traza bajo una curva. Y eso que yo estoy señalando, que está partido aquí, corresponde al valor de x. Entonces nos están diciendo, determine la probabilidad de que x tome este valor y dígame cuánto significa toda esta área bajo la curva. Entonces, hacer estas operaciones pues no requieren de un cálculo matemático muy dinámico. Nosotros vamos a valernos de Excel. ¿Cómo se representa entonces? Entonces se representa así. X distribuye normal con parámetros mu y sigma cuadrado. Entonces, para poder encontrar esos valores de una distribución normal, yo siempre debo tener el valor promedio
y el valor de la varianza. Y me dice que para el valor esperado es el mismo valor de mu y que para la varianza entonces es el mismo valor de la varianza. Perfecto. Bien, para nosotros poder hallar ese tipo de valores, como esto es una operación tan complicada, pues necesitamos normalizar la variable. Entonces existen unas puntuaciones Z que nos permiten a nosotros hacer un proceso que se llama de normalización. Ese proceso de normalización a nosotros nos permite ubicar determinados valores puntuar valores de la distribución y así nosotros podemos orientarnos con la distribución normal dada por valores que están cercanos al valor medio a una desviación estándar, a 2 desviaciones estándar y a 3 desviaciones estándar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros normalizando la distribución podemos obtener valores entre el 99 y el 97%. Asiento. Bueno, muy bien. Entonces, normalizamos los valores y de acuerdo con eso podemos encontrar algunas variantes dentro de la muestreo. Entonces, nosotros tenemos que conseguir un número de desviaciones bajo la cuenta de acuerdo bajo la curva con la media, normalizamos con la población. Eso nos va a permitir a nosotros encontrar valores que se encuentren dentro de estos parámetros que nos permiten encontrar el mayor número de datos dentro del muestreo que se haga o dentro de la población que estemos revisando. ¿Cómo funciona esto? Entonces resulta que hay una forma de normalizar, pero para eso tenemos que entender primero cómo funcionan esos puntajes Z. Entonces hay una tabla que se llama la tabla Z. Esa tabla Z la podemos encontrar en internet, pero la que nos conviene revisar es la que viene con la sombrada al lado izquierdo y completa, no particionada, porque nos sirve para nosotros hacer unos ejercicios más claros. Entonces, vamos a determinar el valor de este puntaje Z que corresponde. Determine el área bajo la curva para un puntaje Z 0,47. Entonces, ¿cómo se lee esto? Leo estos dos números en la columna izquierda, donde está referenciado el valor de Z en la columna izquierda, 0,40, y el siguiente número, que lo voy a resaltar aquí con amarillo, lo busco en la fila superior. Entonces, al buscarlo aquí, en la fila superior, la intersección, entonces bajo por toda esta, la intersección entre los dos valores corresponde al valor del área. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor que aparece aquí corresponde al valor de la probabilidad en ese punto. Entonces, el área bajo la curva a la izquierda de Z047 es de 0.6808. ¿Perfecto? Ahora bien, determine el área bajo la curva para un valor de 1.38, pero me están diciendo que es a la derecha. Pero esta tabla yo acabo de mencionar que nos trae valores a la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que determinando el valor de la curva normal a la derecha de la curva es Z138. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues puedo hacerlo de dos maneras. Como yo sé que toda esta área bajo la curva tiene un valor de 1, pues fácil, a 1 le quito el valor de la izquierda en este punto y ya me da el valor de acá. Entonces,
A 1 le quito no sé cuánto para que me dé el valor de 1.38 en adelante. Entonces, busco el 1.38, entonces ya lo entendimos. 1.3 por el lado izquierdo y 0.08 por el lado superior. Bajo la mirada por todo esto. Y doy justo acá. Sí, sí, porque si usted traza la mirada en esta misma línea, le da 0.91. Pero aquí le estoy diciendo la del lado de acá, entonces 0.9162. Revise muy bien esto porque estas son las cascaritas que usted encuentra en su parcial, que le hablan de una área derecha, pero le están dando una tabla. Entonces, a esto le tengo que restar el 0.9162 para encontrar el área. Entonces lo hago en Excel. 1 menos 0.9162 es igual a 1. Está formulada con porcentaje. Igual 1 menos 0.9162 nos da 0.0838. Entonces el área bajo la curva, aquí lo voy a hacer con color morado, 0.0838. Listo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que se encuentre, si yo sumo 0.0838 más 0.91, pues me tiene que dar 1. ¿Correcto? Ahora bien, yo también puedo hacer con intervalos. Determine bajo la curva entre Z071 y entre Z128. Entonces, primero encuentro el mayor para poderle restarle el menor. Entonces, 1.28, ¿cuánto me da para 1.28? Entonces, lo mismo, el mismo ejercicio. 1.20, ya es más rápido porque usted ya tiene más destreza. 0.8997, entonces 0.8997 izquierdo y 0.71. 0.71 es 0.7611. Esta tablita es reducida, pero más adelante la muestro más amplia. 0.7611. Entonces, aquí aprovechamos la herramienta de Excel, igual 0.8997 menos 0.7611. 86. ¿Qué quiere decir? Que este valor es el que corresponde al área bajo la curva en ese punto. O que le digan el porcentaje, pues ya lo convierte usted a porcentaje. Perfecto. Ese es algo muy importante que usted debe analizar y comprender, porque cuando nosotros estemos haciendo los ejercicios más adelante, como nos va a ver aquí, vamos a ver que tiene que resolver alguna situación. Entonces, más atrás veíamos que hay que normalizar la variable para poder establecer unas probabilidades que nos mencionen o que nos digan que la población se distribuye de manera normal. Para poder hacer esto, entonces nosotros estandarizamos la variable y la forma de estandarizarlo es haciendo esta operación para encontrar ese puntaje Z. El puntaje Z es igual al valor que me den de X menos la mu que me tienen que dar en el parámetro sobre la desviación estándar. Y allí yo ya encuentro un puntaje Z que me convierte la distribución en una distribución normal. Eso es lo que está diciendo acá. Entonces, se distribuye normalmente con parámetros. X se distribuye normal con parámetros mu, sigma cuadrado. Normalizo la variable y ya esa variable normalizada se me convierte en una variable normal estándar, o mejor, una distribución normal estándar, donde yo puedo hallar el valor de X y la suma del mu más el sigma por z se distribuye normal con parámetros mu sigma cuadrado.
Esto es una matemática muy avanzada, pero nos permite a nosotros rápidamente encontrar que podemos hallar las probabilidades cuando sabemos que una población tiene distribución normal y nosotros, o tiene una distribución y nosotros la podemos normalizar. ¿Listo? Esta es la tabla general que usted va a encontrar en internet o que va a encontrar en algunas fuentes y que le puede llegar a servir para encontrar los valores Z o las puntuaciones Z en estandarización de la variable. Ahora bien, vamos a resolver un ejercicio a ver cómo nos va. Entonces dice, en un hospital de una gran ciudad se registra el peso de cada bebé cuando nace. Los pesos se distribuyen de forma normal, entonces ya me están diciendo que aquí esto se distribuye normal, que tiene una gran probabilidad de que se distribuye normal. Con media 2.1 kilogramos, entonces ya me están diciendo que la media ahí es de 2.9 kilogramos. Siempre saco esos valores del problema para poder relacionarlos así. Y una desviación de 0.45. Revise muy bien los problemas porque aquí le pueden decir desviación o varianza. Recuerde que la varianza va elevada al cuadrado. Y le preguntan, ¿qué proporción de bebés pesaron menos? Entonces, ¿qué probabilidad de que la variable aleatoria, que es el peso de los bebés, entonces escribe aquí, ¿cuál es la variable? La variable aleatoria X es el peso registrado por los bebés. De los infantes. Entonces, yo registro el peso y aquí encuentro una probabilidad. Entonces, ¿qué proporción de bebés pesaron menos? Entonces me están diciendo estrictamente menor de 2.1 kilogramos. Listo. Esa es la probabilidad. Pero a mí ya me dieron estos parámetros. Entonces como me dieron estos parámetros, yo sé que se mueve distribución normal. ¿Cómo lo convierto? Entonces ya me dijeron que primero tenía que normalizar la variable. Normalizar. Entonces hago primero normalización. ¿Cómo lo normalizo? Entonces me dicen, el valor que usted está hallando, réstele en la media y divídalo entre la desviación estándar. Sí, profesor, revíselo. Entonces, mire, coja el valor de X, réstele la desviación estándar acá. Coja el valor de X, réstele la desviación estándar, réstele la media y divídalo entre la desviación estándar. Bueno, listo. Entonces, listo. ¿Cuánto me da esto? Entonces, 2,1 menos 2,9 sobre 0,45. Voy a hacer aquí las operaciones. Igual, como son sumas, 2,1 menos 2,9, todo dividido 0.45. Eso me da menos 1.77. Entonces aquí voy y lo escribo. Menos 1.77. Pero eso es un puntaje. Eso es un puntaje Z. Entonces, revíselo bien. 1.77. Entonces, ¿qué tengo que hallar ahora? Pues el área de ese puntaje. Para que esa área me identifique una probabilidad. Entonces, menos 1.77. Entonces, me voy para allá a la tabla. Listo. Busco menos 1.77. Menos 1.7 y menos 1.77. Me voy por toda la columnita y aquí ya encuentro que es este valor. Entonces es 0.0384. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el área es de 0.0384. Y esto en proporciones, ¿cuánto es? Pues, perdón, 0.0384. Entonces, 0.0384 porcentajes, el 3.8%, 84%, 3.84.
Entonces, ¿cómo contesto esa pregunta? La proporción de bebés que pesaron menos de 2.1 kilogramos es del 3.84%. Perfecto. Ahora bien, me preguntan el porcentaje de bebés que pesó entre 1.8 por probabilidad de bebés que pesaron entre 1.8. Entonces, mírelo, que son igual a 0.8 y 4. Pero eso es un intervalo. Entonces, ¿cómo lo represento? Le están diciendo la probabilidad de que se mueva la variable entre 0.8 menor o igual que x, menor o igual que 4. Eso que le acaban de decir, ¿por qué? Porque recuerde que es una variable continua, ya nunca va a ser igual. Ella va a ser mayor o igual, aquí es menor o igual, y aquí va a ser mayor o igual. Entonces, todo lo que sea mayor o igual a 1.8, pero al mismo tiempo menor o igual a 4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual que como hicimos el ejercicio. Primero hallo al mayor el puntaje Z, y luego hago al menor el puntaje Z. Pero profesor, enséñanoslo en Excel. Claro que sí. Hay una forma en Excel de hacerlo. Entonces, en Excel se llama normalización. Entonces, usted escribe normalización. Aquí le dice, ¿cuál es la X? Entonces, yo le estoy diciendo, la X para mí va a ser, en este caso, 1.8 y 4. Normalización, 1.8. Tengo que hacerlo separado. Punto y coma. ¿Cuál es la media? La media, mire, la media me dijeron que era 2.9 y la desviación 0.45. La media 2.9. La desviación, punto y coma, porque me pide punto y coma, 0.45. Listo. Y él ya hizo todo el proceso. Entonces él me dice que el puntaje Z es de menos 2.44. Entonces para 1.8 es menos 2.44. Ahora lo voy a hacer para mayor de 4. Entonces, otra vez, normalización. ¿De quién? De 4, punto y coma. La media, 2.9, punto y coma. Desviación estándar, 0.45. Perfecto. ¿Cuánto nos da? Coincidencial. Coincidencia no es lo mismo. Uno es negativo, otro positivo, 2.44. Profesor, pero yo ya no tengo ojos, es de noche, no puedo ver esa tabla. ¿Puedo hacerlo en Excel? Claro. ¿Para encontrar los valores? Sí, señor. Entonces, ¿cómo lo hace? Distribución, igual distribución normal estándar. Punto N. ¿Quién es el puntaje Z? Mire, ahí me dice, coja este valor. ¿Lo quiere acumulado? Pues claro, porque es una distribución continua, no puedo hacer saltar. Listo. Entonces ya me da que esto es un porcentaje. Lo mismo hago para el otro. Profe, ¿cómo lo hizo? Distribución normal estándar, punto N. ¿Quién es el valor? Este. Punto y coma. ¿Acumulado? Sí, señor. 1. Listo. Estamos el mayor del menor. 0.9854. Profesor, ¿en porcentajes? Claro que sí. El 98.5. Entonces ya vimos que el porcentaje de bebés que pesaron entre 1.8 y 4 es de 98.5%. Este fue 3.8%. De la noche. Sí. ¿Cuántos? Mire, si vamos por el punto C. Este es el B. Este es el A. Este es el C. Entonces, ¿qué le dicen? ¿Cuántos pesaron menos de 3.5 kilogramos? Entonces, si 15.000 bebés han nacido en el hospital,
¿Cuántos pesaron menos de 3.5 kilogramos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, tenemos que hay 15.000 bebés. Nacieron. ¿Cuántos pesaron menos de 3? Entonces, me están pidiendo la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 3.5 kilogramos. Eso lo con otro color para que lo veamos. ¿Listo? Entonces, primero hago esta, normalizo. Primero normalizo. Primero normalizar. Luego que normalizo, encuentro el puntaje. Normalizo para hallar el puntaje, luego encuentro la probabilidad. Y luego multiplico por ese porcentaje y ahí encuentro los valores. Listo. Entonces, normalizar la variable. 3.5. Vamos a hacerlo en Excel. Bueno, primero normalizo en Z. Entonces, puntaje Z va a ser igual a 3.5 menos 2.9 sobre 0.45. Profesor, ¿de dónde sacó esa fórmula? Nosotros vimos una formulita que se llamaba Z igual a X o mu sobre sigma. ¿Dónde la vemos? Aquí. X menos mu sobre eso. Y menos mu sobre sigma. Entonces, X, ¿quién es? En este caso, 3.5. Mu, ¿quién es? 2.9, 0.45. Listo, perfecto. Ahora bien, entonces, esta operación. $3,5 menos 2.9 dividido 0.45. 1.33. Profesor, ¿ya lo mismo haciéndolo por normalizado? Sí, señor. Igual, normalización. 3,5, 2,9, 0,45. Listo, lo vio. Ahora necesitamos hallar el puntaje, el valor. Entonces, ¿cómo se halla entonces el área? Con distribución. Distribución normal estándar del valor de Z, punto y coma 1. Entonces me dice, esa área es de 0.9087. Entonces ya encontré este. Ya encontré este. Encontré este que es de 1.33. Y ahora encontré este que es 0.9087. Y ahora me dicen cuánto representa esto de los 15.000. Entonces me dicen, mire, si 15.000 bebés nacieron en el hospital, ¿cuántos pesaron eso? Entonces me toca menos este porcentaje de esos 15.000. Entonces, ¿cómo lo hallo? Pues igual, 15.000 chinitos por esto. Entonces tengo que el valor es de 13.632. Entonces, la probabilidad. ¿Cuántos pesaron más? Entonces, aproximadamente 13.632 niños. Perfecto, muy bien. Ese es el ejercicio. Por favor, revise en sus guías que ahí aparecen algunos ejercicios para que usted pueda trabajar. Por último, vamos a ver una variable que también tiene que ver con la distribución como lo que sucede actualmente, y es la distribución exponencial. Ella tiene esta forma. Recuerde que la forma exponencial es como crecen las poblaciones. Por eso también requiere de un manejo de una figura de distribución continua, áreas bajo la curva donde tiene unos parámetros. Esos parámetros es θ, aquí lo vemos, que siempre va a ser mayor de 0 y se mueve entre 0 y infinito. Entonces, ella tiene esta fórmula. Lo más importante aquí es que usted pueda repasar que el valor esperado es la misma media de X
y se mueve con parámetro 1 sobre teta. El valor de la varianza es 1 sobre teta cuadrado y la desviación es la raíz de la varianza. Pero recuerde muy bien esos parámetros que le permiten a usted hacer cálculos de los que les ofrezco. La distribución en esta tiene una variable que es forma, donde teta vale 1, donde teta vale 2, donde teta vale 4. Aquí se da cuenta. Aquí nos falta un poquito trazar con colores, pero para que usted se vea, esta es una, esta es la otra, esta es la otra y esta es la otra. Entonces, si usted se da cuenta, el parámetro a medida que va subiendo, pues parte desde el valor del parámetro. Parte desde donde se encuentra el valor del parámetro. Listo. Entonces, ¿cuáles son las características? Teta es el tiempo promedio entre dos éxitos, importante determinarlo. El valor X es el tiempo de espera hasta que ocurre el otro éxito. Y el valor esperado, pues obviamente, no, perdón, esta es la función de probabilidad, pues es igual a la probabilidad acumulada de la variable aleatoria, los valores que tome la variable. Los eventos siguen un proceso tipo Poisson, una distribución, con parámetros razón lambda, y si t representa el tiempo de espera, entonces t se distribuye exponencial con parámetros lambda. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces, ya para terminar, muchachos, considere un experimento donde X es el tiempo en horas de servicio o duración de un cierto tipo de tubo transmisor de rayos X empleado en los tomógrafos. Entonces aquí vemos un tomógrafo donde hay un tubo de rayos X. Entonces la persona o el proveedor dice, mire, el tiempo de duración de un tubo de esos es de 180 horas en promedio. Entonces yo ya vi que aquí me hablan de un parámetro teta, que es un tiempo promedio de 180 horas. Listo. Ahora dice, considere que esta distribución se mueve en el momento exponencial antes de que falle. Listo. Determine lo siguiente. Entonces me dice, mire, determine la probabilidad de que el tubo dure menos de 90 horas. Entonces, probabilidad de que el tubo X dure menor o igual a 90 horas. ¿Qué es la probabilidad de que dure más? Entonces, la probabilidad de que dure más de 360 horas. La probabilidad de que dure entre 100 y 270. Lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo puedan hacer y verifiquen y me escriban si lo pueden resolver. Entonces voy a hacer el A, el B y el C. ¿Listo? Vamos a hacerlo. Entonces, no vamos a hacerlo. Lo más importante. Allí me dice el valor esperado, entonces yo tengo que moverme con este valor de parámetro. El parámetro es 1 sobre teta. Entonces, listo. ¿Qué quiere decir esto allí? Que debo escribir en el parámetro 1 sobre lambda. Entonces, voy a hacerlo en Excel para que usted vea cómo se hace el ejercicio. Tengo el parámetro teta. Tengo el parámetro teta. Parámetro teta, entonces es de 90, que dura los, perdón, 180. Probabilidad de 180. Probabilidad de que X sea mayor que 90. Que X sea menor o igual a 90. Probabilidad
de que X sea mayor a 360, probabilidad entre 100 y 270. Probabilidad de que 100 menor o igual a X menor o igual a 270. ¿Listo? Entonces ya tenemos un valor de teta, tenemos un. Entonces voy a mirar qué dice la distribución exponencial. Entonces la distribución exponencial dice igual distribución exponencial. Entonces le doy doble clic aquí y me dice, mire, traiga el valor de X. Entonces mi valor de X es 90. Traiga el valor de lambda, pero a mí me dan es teta, pero yo sé que lambda es el valor esperado. Entonces, 1 sobre el 180. Y verdadero acumulado. Listo. Eso es muy importante. La distribución exponencial entonces se mueve con parámetro. Este es el valor de X, el valor de teta, que es el valor esperado, y 1. Entonces yo ya tengo que el valor de la probabilidad es del 0,39. Que si yo quiero copiarlo y pegar sus valores, entonces lo quiero convertir en porcentaje, pues allí lo puedo tener. Entonces, probabilidad de que X sea menor a 90 es del 39. ¿Cómo lo contesto allá? Entonces, la probabilidad de que un tubo dure menos de 90 horas es del 39, es del 39.5%. ¿Listo? Entonces ya tengo un parámetro allí, un valor. Probabilidad de que dure más de 360 horas. Entonces, ya vimos que como es un acumulado, entonces yo tengo que hacer aquí el total menos el anterior, ¿no? Entonces le digo, como me acumula, entonces le digo, igual distribución exponencial. Pero si aquí lo hago, entonces 360, punto y coma, 1 sobre el parámetro teta, y 1 acumulado. Pero él me va a sacar, bueno, listo, profe, pero eso es 86. No, recuerde que yo tengo que hacer 1 menos, porque es más de 360. Mire que se reduce, por eso es muy importante que usted esté atento aquí, porque se reduce el porcentaje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya este valor no es el del 86%, sino el del 13%. 13.3. ¿Por qué? Pues usted también lo mira. Si aquí le están diciendo que un tubo antes de fallar es de 180 horas, pues obviamente la probabilidad no tiene que ser tan alta, más de 360 horas, debe ser bajita. Entonces aquí tenemos que la probabilidad entonces allí es de 13.53%. Y ahora bien, entre 270 y 100 y 270, hacemos el mismo comportamiento. Primero hacemos la de 100, luego hacemos la de 270, restamos los dos valores para encontrar. Siempre es lo mismo. Entonces, distribución normal, exponencial con valor de X. ¿X quién es? Hagámoslo para 100. Punto y coma. 1 sobre 180. Verdadero. Ese es el de 100. Ahora hacemos el de 270. Distribución exponencial X, 270, punto y coma. 1 sobre 180, punto y coma, 1, verdadero. Resto estos dos. ¿Cómo los resto? El mayor menos el menor. Entonces 0,35.
Listo, entonces aquí le voy a escribir probabilidad de que X, ¿ya?, menor o igual a 100, pero al mismo tiempo X menor o igual a 270. Listo. Entonces, la probabilidad en que el tubo revise muy bien. Ah, si X es mayor o igual. Ah, pero este sí lo tendré bien. O este tengo que... Ah, no, porque es que este es mayor. Ah, entonces este tengo que hacer 1 menos esto, porque son los mayores. Y este es los menores de 270. Ah, dése cuenta que cuando ya le hago la probabilidad de que X sea mayor a 100, pues me cambia a menor o igual a 100. Entonces, muy bien. Listo. Entonces ahora nos queda 0,20, lo que significa... cierto que esto fue mal. Control C, lo pego como valores y le convierto en porcentaje con más números decimales. Entonces me queda 20.31. Entonces la probabilidad que dure entre 100 y 270 horas es de 20.31%. Listo, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, a partir de aquí quedan algunos ejercicios montados allí en el aula virtual. Por favor, cualquier duda, consulta, por favor, me la hacen saber. Aquí hay algo muy importante y es que la función de probabilidad en un conjunto de datos se puede aproximar a una de muchas familias comunes de curvas o funciones. Ya vimos que tenemos para las distribuciones discretas y para las distribuciones continuas. Identificar esos parámetros que presenta un caso de estudio es de relevancia para definir una posible distribución de la información. Recuerde sacar muy bien todos los parámetros que le solicitan para que explique muy bien. Y recuerde, hay que dar una conclusión respecto al planteamiento del problema. No sirve decir 25, 31, no. La probabilidad de que dure entre 100 y 270 horas es de 20.31%. Se eligen 3 tubos. Esto tiene, por favor, revise este ejercicio para que usted mismo concluya. Dejamos entonces nuestra sesión del día de hoy allí. Por favor, haga llegar sus actividades al aula virtual como está debidamente organizado. No me resta sino desearle un excelente resto de tarde. Que pasen un excelente, feliz fin de semana.